nos guíe en este tiempo. Señor Dios, reconocemos tu presencia aquí con nosotros, Señor. Somos tu pueblo y hemos reunido para escuchar tu voz. Hemos reunido, Señor, porque sabemos que tú eres digno de recibir nuestra alabanza, toda la honra y toda la gloria que podemos darte, Señor. Y eso no es solamente en un tiempo de cantar, sino la alabanza que ofrecemos, Señor, también es una vida vivida en pos de ti, obedeciendo tus palabras, aplicando, Señor, tu justicia a nuestras vidas en santidad. Obra en nosotros, Señor. Tú sabes nuestras debilidades. Tú sabes, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Así que fortalézanos, Señor. Haz tu obra. Sigue quebrantando la tierra dura en nuestros corazones, removiendo piedras, sacando hierbas y espinos, Señor, desde el raíz, para que podamos ser como la buena tierra que recibe tu palabra, Señor, en esta mañana. Y que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Y pido esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Aquí en esta porción vamos a estudiar una parábola muy conocida. La parábola se llama la parábola del sembrador. Aunque no es el nombre que está en la Biblia, muchos editores de la Biblia han puesto ahí un título a este pasaje. Lo han puesto la parábola del sembrador. Pero realmente la parábola no trata del sembrador. Trata de los suelos, ¿verdad? El sembrador es Jesús. Ahora la iglesia, nosotros somos los sembradores. Pero aquí Cristo nos va a dar un vistazo al reino. Y el resultado de sembrar semilla, que es la palabra de Dios, aquí en la tierra. Y pues esto nos ayuda a entender un poquito el proceso. Hace 2 semanas que fuimos a evangelizar, algunos de ustedes se toparon con tierra dura. Y dijeron, no, los jerezanos son muy difíciles. No nos abrían la puerta o nos querrían correr a chanclazos. Y hoy, ¿y qué les recuerdo? ¿Y ustedes en qué barco se bajaron? Ustedes son jerezanos. Dios sabe ablandar los corazones de los jerezanos, ¿no? Amén. Pero tenemos que entender que en el mundo va a haber tierra dura. Va a haber parte donde la semilla cae sobre roca, sobre espino. Pero esto nos ayuda a entender no solamente los resultados de la obra en el ministerio, nos ayuda a entender nuestro propio corazón. Porque creo que a veces nosotros mismos podemos ser duros en ciertas áreas de nuestras vidas. Yo creo que cada domingo o cada miércoles que venimos a escuchar la palabra, o podemos llegar con corazones receptivos como la buena tierra, o también podemos llegar tal vez golpeados por el mundo, o tal vez peleamos con el cónyuge antes de llegar y llegamos con el corazón así bien duro como el que está junto al camino. Y pasamos también por temporadas donde estamos animados a servir al Señor, y otras temporadas donde estamos distraídos por los placeres de la vida. Tenemos que ser honestos. O soy el único. Amén. Es algo que tenemos que entender. Para pedir, Dios, prepara mi corazón. Quiero ser buena tierra, siempre. Entonces vamos a empezar a leer en verso 4. Dice, habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. Ahora, primero en verso 4 vemos que Jesús había recibido o había congregado una gran multitud. La semana pasada, a ver los primeros 3 versículos, vimos que Jesús no viajaba y no trabajaba solo. Jesús iba con sus discípulos, tenía una multitud alrededor de él, pero dentro de la multitud, dentro de sus discípulos, había algunas mujeres que estaban sirviendo en el ministerio. Y la Biblia, el autor Lucas mencionó a algunas de ellas: María Magdalena, Susana, Juana, y dice, y entre otras que ayudaban, colaboraban con sus bienes para el ministerio. Entonces la semana pasada vimos todo lo que va detrás del ministerio para poder facilitar la palabra de Dios, sembrando con una gran multitud.
Ayer que estuvimos en la conferencia en Durango, había entre 150, 180 asistentes ahí en la conferencia. Pero lo que no vimos es cuántos siervos estaban ahí detrás del telón. Los que barrían, los que trapeaban, los que mantenían los baños limpios, los sugieres que nos recordaban: ya se terminó el break, deja el café y vengas a entrar para la palabra de Dios. Los que estaban cocinando, los que estaban cuidando los niños, ¿verdad? Y durante el lonche me bendijo ver jóvenes. Cada uno tenían un niño con ellos, ¿verdad? Jeremy, que llegó de Downey, tenía un chiquillo bien activo, y ahí lo estaba siguiendo porque los padres del niño estaban en la conferencia, ellos estaban recibiendo. Entonces, como Jeremy, como las hermanas que estaban cuidando los niños, facilitaban a que la semilla fuera sembrada en sus corazones. Entonces, habrá oportunidades para también facilitar que la palabra de Dios sea sembrada en los corazones. Tal vez dice: oh no, yo no sé eso de ser maestro, yo no soy bueno con los niños. Está bien, necesitamos un ujier, porque los niños van a estar aquí activos como hormigas, y si no cuidamos la puerta se van, se salen. Y muchos saben cómo llegar a sus casas. El año pasado, un año, no me acuerdo, un niño se regresó a su casa. ¿Y dónde está? Él estaba en la lista. Pues salió, no cuidaron la puerta y salió, regresó, pero quería ir por su juguete para enseñar a los demás. Y luego, ¿dónde andaba? ¿Verdad? Entonces necesitamos colaboradores. Todos necesitamos participar para facilitar la obra del reino. Entonces llegó una gran multitud, y Jesús y sus discípulos podían ministrar a esta multitud gracias a la compañía y la asistencia, la ayuda de María, Juana, Susana y otras, muchas otras. Entonces, habiendo congregado una gran multitud, no les puso una película, ni hicieron un concierto, ni una campaña. ¿Qué hicieron? Jesús va a sembrar la palabra de Dios en forma de parábola. Dice que entonces les habló por medio de una parábola. Hermanos, Dios nos ha dado una plataforma. Donde tú trabajas, tienes plataforma. Donde vives, tienes plataforma. Y tenemos que aprovechar la plataforma que Dios nos da, no para promovernos a nosotros mismos, no para ganar la gente y ser queridos por todos, sino para sembrar la palabra de Dios, para sembrar esa semilla preciosa. Y Dios nos salvó para que podamos ser instrumentos de su salvación. Entonces Cristo está poniendo aquí el ejemplo. Se reunió la multitud, no hizo, como dije, un concierto, una campaña, no los entretuvo ahí entreteniéndoles, contándoles chistes, ni nada. Sino Él sembró la palabra de Dios. Y esto es lo que dice, empezando en verso 5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca. Tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Así Cristo está diciendo: los que quieren oír con comprensión, sean receptivos espiritualmente para escuchar lo que estoy contando. En el verso 4, Lucas dice que había una gran multitud, y hace distinción, y
los que de varias ciudades acudían a Jesús. Y dicen que una gran multitud se refería a las multitudes, se salían de las aldeas, las ciudades, los pueblos y estaban buscando a Jesús. Habían escuchado sus milagros, habían escuchado de sus grandes enseñanzas, y entre esa multitud había algunos curiosos, unos realmente buscando si él era el Mesías, y otros ahí nomás chismosos para contar lo que vieron. Pero cuando habla de estos otros, de otras varias ciudades, se cree que era una referencia de los fariseos, escribas y los doctores de la ley que estaban detrás de Jesús, y entre todas las ciudades enviaban a sus líderes para probarlo, para investigar lo que estaba diciendo. Están colectando información, no porque quieren aprender, sino que quieren levantar cargas en contra de él. Ya Cristo ya tiene enemistades, pero no por eso deja de predicar la palabra de Dios. Entre esa gran multitud, como dije, había curiosos y había realmente gente buscando, pero predica la palabra de Dios. Y lo predica de una forma muy sincera, una parábola que todos podían entender. Ok, no, pues hay que sembrar la semilla en buena tierra, ¿verdad? Porque la semilla que cae junto al camino o entre las piedras o en los espinos, esa se echó a perder. Y podían haberse ido, pues sí, cuando nos toca sembrar este año, pues hay que cuidar de no tirar semilla y malgastarla. Pero otros van a decir, interesante, ¿a qué se refería cuando hablaba de la semilla? ¿Tendrán una aplicación espiritual? O sea, es un rabino, no es un ingeniero agrónomo, ha de haber un sentido. Entonces Jesús les dijo, el que tiene oídos para oír, que oigan, que sean receptivos, que escuchan para comprender. Dice en verso 9, sus discípulos le preguntaron qué quería decir esta parábola. Y él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Los discípulos estaban ahí con esas inquietudes, esas dudas. ¿Qué quería decir? O sea, Jesús nos da una explicación. Y aquí Jesús menciona, mira, es un privilegio para ustedes, los cuales yo llamé y ustedes respondieron, me están siguiendo. A ustedes les ha concedido el privilegio de conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él los llamó y ellos respondieron. Y Jesús iba a todos lados predicando arrepentimiento, porque el reino de Dios se había acercado. Y los que respondían a su arrepentimiento, su llamado al arrepentimiento, y lo seguían, tenían el privilegio. Sí, a veces pensamos, cómo quisiera ser parte de ese clic, de ese grupo, ¿verdad? Como si Cristo iba, acuérdese que escogió hombres comunes y corrientes, pescadores. Los fariseos jamás lo hubieran escogido, pero Él dijo, venid a mí, todos los que están cansados y cargados. Y los que respondían, les dio el privilegio de escuchar realmente lo que dice. Y la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. El hombre carnal no va a entender. Pero el hombre espiritual, ¿quién es el hombre espiritual? El que ha nacido de nuevo. Jesús dijo a Nicodemo, de cierto digo que no puedes ver el reino de Dios a menos que hayas nacido de nuevo. Nicodemo dijo, Señor, ¿cómo? ¿Acaso puede un hombre regresar al vientre de su madre y volver a nacer? Jesús dice, si no nace, ¿de qué? De agua y de sangre, o del sangre y de espíritu, no pueden ver el reino de Dios. O sea, tiene que nacer en el espíritu. Y la Biblia dice que todo aquel que recibió a Jesús les dio el potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se acuerdan de eso en Juan capítulo 1?
Jesús vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces a veces tratamos, o a veces vemos esto como ok, Cristo nomás quiere aguardar la verdad a cierto grupo, y luego nos convertimos en cristianos que levantamos la nariz y nosotros somos los elegidos. Sí, nosotros pertenecimos a esta iglesia, tengo membresía, te enseño mi tarjeta, y nos convertimos en gente creída, ¿verdad? Que creemos que Dios vio algo en nosotros, como si había algo en nosotros. La Biblia dice que no hubo nada en nosotros que podíamos dar a Dios para impresionarlo, para ganar su favor. No podemos merecerlo, no lo podemos ganar, es pura misericordia. Pero tuvimos que responder. Escuché o estaba leyendo un libro acerca de en Inglaterra en 1840 había un hombre que estaba haciendo fraude de impuestos y todo eso, y el juez lo sentenció a muerte porque fue tan grave el dinero, la cantidad, y fue en contra de la corona, en contra del rey, y el juez lo sentenció a muerte. Pero su hermano tenía amigos, tenía conexiones, y pidió que uno de las familiares reales le concedieran un perdón a su hermano. No me acuerdo quién era, un duque o algo así. Le concedió un perdón, lo iban a perdonar. Y el hermano fue a la cárcel y dice: mi hermano tiene un perdón de parte del duque porque lo vamos a perdonar de su fraude. Y el hermano dice: no lo quiero, no quiero tus favores, nunca me has ayudado esto, yo estoy de acuerdo, yo cometí los infracciones, si me cuelgan, me cuelgan. Y el hermano fue con el juez, no, es que yo tengo el perdón, me lo firmaron, aquí está sellado, y hasta fue al corte más alto y decidieron: mira, un perdón es válido siempre y cuando es recibido y aplicado. En el caso que el hombre sentenciado a muerte rechazara el perdón, no importa si el mismo rey lo habría afirmado, él lo tiene que recibir para que se aplique. Igual con la fe. Entonces los discípulos tenían el privilegio porque habían creído, habían respondido y seguido a Jesús. Tal vez usted ha leído la Biblia y dicho: pues yo no entiendo. A veces leo y digo: pues ¿qué acabo de leer? Y dice: pues yo creo en Jesús, Él murió por mí, yo creo eso, pero no le entiendo. Sigue leyendo y sigue orando y dice: Señor, abre mi entendimiento. Yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo que tu Espíritu Santo es el que nos da entendimiento, que ilumina nuestro entendimiento. Porque si leyendo de pronto la Biblia así en el puro superficie va a encontrar tesoros, pero cuando Dios quiere que aprendes a escarbar, te va a dejar momentos secos donde parece que no hay fruta en la vid, pero escarbas y encuentras piedras preciosas. Así en la tierra uno puede caminar por un jardín y jalar una rosa. Qué preciosa esta hermosa rosa, y la entrega a su querida. Dice: gracias, fue fácil. Pero cuando va al minero, el minero que tiene la maquinaria y la dinamita y están escarbando cientos y cientos de metros en la profundidad para encontrar y traer esa mina de esas piedras preciosas, le dice: véndeme un diamante. Dice el minero: es que ¿sabe lo que me costó sacar este diamante?
O sea, escarbamos, hemos estado escarbando esta mina y minándola por años. Y hay muchos trabajadores, se ha invertido mucho en requisitos de ingenieros y dinamita y esto y lo otro. ¿Sabe lo que nos costó? Aunque lo ves bien chiquito, su valor es grande por lo que nos costó extraerla. Igual en la palabra de Dios, hermanos, encontramos hermosas rosas. Nomás leyendo salmos como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ay, qué precioso este salmo. Y muchos lo conocen. Aún los incrédulos lo citan y dicen, qué bonito eso me da paz. Pero cuando llegas a un texto y dices, Señor, muéstrame sobre esta parábola, y estudias la parábola del hijo pródigo, y estudiando y leyendo, yo me siento como el hijo pródigo. Yo andaba perdido y cuando regresé el padre me abrió sus brazos y me recibió. Dices, ay, qué precioso. Pero escarbas un poquito más y te das cuenta que la parábola del hijo pródigo no se trataba del hijo pródigo. ¿Sabían eso? Jesús estaba contando la parábola ¿a quién? A los fariseos. Le dice, fariseos, ustedes son como el hermano mayor. El hermano mayor se portó bien, quedó en casa, no malgastó el dinero de su padre, nunca se extravió. Pero cuando regresó su hijo perdido, el hermano perdido, en vez de celebrar, ahí estaba celoso, envidioso. ¿Por qué para él le mataron el becerro gordo? A mí nunca me han matado un becerro gordo. Y muestra que nosotros también a veces somos celosos por la gracia de Dios en la vida de los demás. Vemos que pues él era drogadito o ella era de la calle y ahora están en la iglesia y a poco levantan sus manos. ¿Qué se creen? Y nos convertimos como el hermano mayor y Dios dice, no. No seas como el hermano mayor, sean como los ángeles del cielo que celebran cuando un pecador se arrepiente. Y escarbando dices, oh wow, Dios me está enseñando su verdadero corazón. Es un Dios que busca al perdido y celebra que el perdido se ha hallado. En la historia que Mauricio compartió hace un par de semanas, cuando la mujer pecadora estaba a los pies de Jesús, lavando sus pies con su perfume, con sus lágrimas, enjuagándolas con su cabello, en vez de celebrar, los fariseos estaban criticando. Pero ¿cuántas veces nosotros no criticamos a los demás? Recién convertidos entran a la iglesia y dicen, ¿qué trae puesta? O dices, este estaba fumando en el estacionamiento. O sea, están apenas acercando al Señor. Deja al Señor obrar y no sea celoso, no sea como fariseo, no sea como hermano mayor del pródigo, sea como el padre, contento de recibir lo que se había perdido. Entonces así es la palabra de Dios, hermanos. Tenemos el privilegio de escarbar, de aprender, de extraer de ahí abajo. Ahí en la escuela de ministerio que está aquí de Downey, muchos de esos hermanos sienten el llamado al ministerio, sea enseñando jóvenes o adultos o enseñar en los salones de los niños, pero sienten el llamado. Y me hicieron una pregunta en cuanto a la enseñanza que di. Dice, eso fue el texto que te asignaron. Dije, no, ese fue un texto que yo encontré y de ahí extraí los puntos. Dice, pero ¿qué haces cuando los puntos no están allí? No extraes lo que no está allí. No puedo sacar jugo de naranja de un limón. O sea, extrae lo que hay allí y ahí está lo que es precioso, lo que es bonito, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces los animé a estudiar. Tal vez gente llegan a la Biblia ya con un concepto. Ok, voy a ver el hijo pródigo y voy a ver como yo soy el perdido. Ya llegas con esa idea y pierdes el tema principal, ¿verdad? Y llegamos a veces a la Biblia con una idea. Tenemos que decir, Señor, enséñame. Yo soy tu hijo, tengo tu Espíritu Santo, enséñame, ¿verdad? Y hoy en día tenemos muchos buenos recursos para ayudarnos al estudiar la Biblia.
Hay Biblias de estudio que tienen notas a pie. Hay comentarios gratis en línea que podemos encontrar para ayudar a profundizarnos más en la palabra de Dios. Hay podcasts, hay predicaciones en YouTube, hay en el internet, ¿verdad? Todo eso gratis. Vivimos en un tiempo donde en la historia de la iglesia nunca ha tenido tanta información para atender la palabra de Dios que ahorita. Pero tenemos que preguntar, ¿lo vemos como privilegio o como carga? ¿Lo vemos como privilegio estudiar, extraer de la palabra? Tengo que llegar al trabajo a las 8, tengo que hacer mi devocional, en la tarde lo hago, ando cansado, y dejamos a un lado el estudio de la palabra de Dios. O nomás tenemos nuestro librito, hoy tengo que leer 3 capítulos, un salmo, un proverbio y un libro de Romanos, ok, ok, sí, ok, salmos, ahora proverbios, ok, bonito, Romanos, no le entendí nada, ok, bueno, taché mi cuadrito, leí lo de hoy. No, eso no es el privilegio que Cristo estaba diciendo, que a ustedes les ha sido concedido el conocer los misterios del reino de Dios. ¿Te interesa los misterios sobre el reino de Dios? También escuché un tiempo que estábamos esperando el camión, los hermanos allí de la escuela de ministerio estaban probándose uno al otro. Oye, ¿cuántos días después de que Jesús recibió las noticias que Lázaro estaba enfermo, cuántos días esperó? Y uno dice, fácil, 4 días, porque ya tenía 4 días muertos. Cuando llegó dice, pero ¿cómo viajó? Oh, sí, ¿verdad? Y luego estaban probándose, esperó 2 días. Y luego cuando llegó ya tenía 4 días muerto. Ok, wow. Entonces estaban probándose. Cuando lees la palabra de Dios, ¿te interesa indagar los misterios de la palabra, estudiar, escudriñar los misterios de la palabra de Dios? ¿O ves como que es el trabajo del pastor? Vamos el domingo y él nos alimenta. Sí, pueden venir y hago mi esfuerzo y estudio el griego o el hebreo, el contexto cultural y preparo una predicación. Como cuando salimos a un restaurante nos prepara una comida. Pero no hay nada como agarrar los ingredientes, ir picando, ¿verdad? Y preparando lo que tú quieres, igualito como tú lo quieres hacer, ¿verdad? Y luego sentar y comer del fruto de tus manos, ¿verdad? No solamente dejar que el chef tenga toda la diversión, a veces es bueno también involucrarse y preparar. Y así es el estudio de la palabra de Dios. Es nosotros estudiar, preparar los ingredientes y saborear. Y luego vamos bien orgullosos. Mira, prueba las galletas que hice. Mira, prueba mis gorditas. Y estás esperando a ver. La persona muerde y dice, ¿qué tal? Las especies, no eche mucho sal y ahí queremos saber, ¿verdad? Igual también, prepara tu estudio, leer la Biblia y luego dices, oye, a tu cónyuge, mira lo que estudié en la mañana. O a tu hermano, o a tu hermana, o al vecino, o el incrédulo en el trabajo. ¿Sabes lo que estuve leyendo en la mañana? No me importa. Bueno, te lo voy a contar de todos modos. Mira, estuve estudiando sobre el hijo pródigo. Mira, ¿sabes qué? La historia se trata del hermano mayor. ¿Y quién es el hermano mayor? Mira, es que había uno, y le cuentas la historia. Y el tiempo en el trabajo fue tan fácil y ya suena la campanita y se van y el trabajador dice, nunca sabía estas cosas. ¿Y eso está en la Biblia? Porque estudiaste y preparaste y saboreaste la preparación y querías compartirlo con alguien. Parece que cristianos hoy en día ven a la palabra como un botequín. Ven a la palabra de Dios como un botequín. Me corté, voy por una curita. Me duele esto, voy para paracetamol, ¿verdad? Y vamos a la Biblia. Tengo depresión, voy a ver algo que me contenta. O estoy pasando por una prueba, voy a ver si Dios me da un resultado, una respuesta. No ves a la Biblia como un botequín.
Es tu sustento diario. Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de nuestro Dios. Esto no es un botequín, es una dieta saludable diario. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entienden. Entre la gran multitud había algunos, es como ya los mencioné, los escribas fariseos, que venían para nomás criticarlo o encontrar fallas en su enseñanza o fallas en la forma de interpretar la ley. Para ellos Jesús encubría la palabra. Sí, porque no echas las perlas delante de los puercos, ¿verdad? Y Jesús sabe cómo encubrirlo. Para ellos era una historia sobre un sembradío. Pero la multitud, si había algunos curiosos, si había algunos interesados en saber qué es lo que hacía, para ellos la parábola iba a ser como una cebolla, nomás le vas quitando una a otra hasta que llega a ser dulce. Así, todas las parábolas del Señor Jesús son ilustraciones, son retratos usando palabras para darnos una imagen, para ayudarnos a entender. Y Jesús alcanzó a multitudes, porque bajaba la palabra a una enseñanza simple. Tal vez alguna vez has estado en una predicación y el pastor te quiere decir todas las palabras en hebreo o en el griego, y quieren pronunciar las palabras en el griego para que tú sepas que él estudió y él sabe la palabra hebreo. Pero estás ahí y dice, esta palabra amor en el griego es ágape. Y dices, ok, ¿y eso? ¿Y eso qué? ¿Cómo cambia mi forma de ver el amor? Explica lo que es el ágape, ¿verdad? Y quieren pronunciarlo así como si estudiaron algo y nomás lo vieron en el YouTube, cómo pronunciarlo, ¿verdad? Y he estado yo en enseñanzas donde digo, no, en vez de bajar la fruta, lo está subiendo. Ahora lo que están sentando ahí dicen, entonces no puedo entender la Biblia a menos que sé leer griego, porque para mí todo es griego, o sea, no lo entiendo nada. Igual estuviera leyendo japonés. Pero hazles entender que la Biblia es fácil, es tan sencilla que un niño puede leer y creer, pero es tan profundo que el erudito no llega al fondo. Y así es la palabra de Dios. Y así Jesús enseñaba para que los que querían entender podían ver los misterios del reino, y los que rehusaban, para ellos era un acto de misericordia. Porque al que mucho le es dado, ¿qué? Mucho se le espera, mucha responsabilidad. Continuando, Jesús va a dar la explicación. Verso 11. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Verso 11, Jesús dijo, la parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Les dije que muchos refieren esta parábola como la parábola del sembrador, pero realmente trata más de las tierras. Esa explicación menciona 4 diferentes terrenos o suelos. Pero Cristo fue el sembrador, sembrando la palabra de Dios. Enseñó a sus discípulos
cómo sembrar la palabra de Dios. Y les dijo, ir por todo el mundo y sembrar la palabra de Dios y hacer discípulos que van a sembrar la palabra de Dios, que van a ir de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra, sembrando la palabra de Dios. La semilla, hermanos, es la palabra de Dios. No es el carisma de un predicador, no son los chistes, no es el entretenimiento, no es la música, no es el edificio, no es el concierto. La semilla es la palabra de Dios y nada sustituye la palabra de Dios para que alguien tenga vida fructífera. Y hay iglesias que han dejado la palabra de Dios. ¿Sabes que tenemos matrimonios en problemas? Pues vamos a agarrar este libro de tal doctor, psicólogo, y vamos a ver cómo él dice que debemos de tener un matrimonio fructífero, dejando a un lado la palabra de Dios, el Dios que instituyó el matrimonio, que creó el hombre para la mujer y la mujer para el hombre, instituyó el matrimonio y nos dio los propósitos del matrimonio, estudiar la palabra. No hay libro, no hay doctor, no hay psicólogo, no hay nadie que va mejor dar una palabra que la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios. Y hermanos, ahora nosotros somos los sembradores. Si queremos tener fruto en nuestra vida, nos sigue pastores populares, nos sigue conciertos, nos sigue entretenimiento, nos sigue chistosos. Busca quien predique la palabra de Dios. Porque saliendo de aquí yo sé que van a abrir sus podcasts, van a abrir sus YouTubes. Cuidado, porque siempre va a haber alguien que te entiende, que te entretiene con chistes, con historias, pero no abre la Biblia. Siempre va a haber alguien que hey man, qué cool, o sea, trae su pelo así, trae su pantalón así, o sea, es cool. Y apela a los jóvenes, mira joven, véngase, quiero que escuches a este pastor, pero el pastor no trae Biblia. Predica de su tableta o su teléfono. ¿Qué está enseñando el joven? La palabra de Dios. Y aquí es la semilla, aquí es la respuesta. Que prediquen la palabra de Dios. Hay muchos que predican sus sermones, 5 puntos, 4 puntos, cada uno empezando con la misma letra. Y son sus ideas y opiniones y agarran de un versículo aquí, un versículo acá y un versículo acá y ahí lo ponen en una ensalada y aquí está mi capirutada de enseñanza. Vamos verso por verso, capítulo por capítulo, porque así se lee la Biblia, así se debe estudiar la Biblia. Verso por verso. Nunca he leído una carta de amor de mi esposa por piezas. Nunca he leído, sinceramente, Kimberly, está bien para hoy, mañana empiezo en medio. Te he querido decir, ok, a ver lo que me quiere decir mañana. Hola, te estoy escribiendo, o sea, no, lo lees de principio a fin, de arriba a abajo. ¿Por qué no estudiar la Biblia? Es una carta de amor de Dios para nosotros, ¿verdad? Obviamente hay el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿verdad? Puedes, si estás empezando a leer la Biblia, puede ser más fácil que empieces del nuevo pacto. Pero para entender la carta vas a tener que referir al antiguo pacto, ¿verdad? Entonces la palabra es la misma referencia o comentario de la Biblia. No necesitamos más que la palabra de Dios para que sea semilla en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y también cuando estamos tocando puertas, sí usamos algo para romper hielo, para empezar la plática, pero tratamos de llevarlos hacia la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hablamos del amor. Y la Biblia dice que todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pastor Chuck decía, mira, predicar o evangelizar con la palabra de Dios no necesita ser legalista y decir, mira, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, y empieza a hablar en castellano y citas y todo. O sea, está suficiente decir, hey, Dios nos amó tanto que dio su hijo y no quiere que vayamos al infierno. Es dar un resumen. Y cuando estás predicando, no crees que tienes que dar cita y referencia. O sea, predica la palabra, la verdad penetrará su corazón.
Y muchas veces tenemos miedo citar porque tal vez no lo cito exactamente como está ahí. Que la fe viene por la fe viene por escuchar. No se dice escuchar, tienes mal. Viene por el oír. O sea, y pensamos que tenemos que decirlo. Hey, la esencia de la palabra, predica la palabra cuando estamos ahí evangelizando. Ahora aquí, si no estoy predicando la palabra, pues ahí agarre sus piedras. Pero aquí estamos hablando de cuando vamos a evangelizar, ¿qué debemos dar? La palabra de Dios, las verdades de la palabra de Dios. No nuestros chistes, anécdotas. Podemos compartir nuestro testimonio porque así es como la palabra de Dios ha obrado en nuestras vidas para transformarnos. Pero cuidado, siempre entreverando la palabra de Dios, entretejiendo la palabra de Dios con nuestros testimonios. La semilla es la palabra de Dios. Dice en verso 12: aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no creen y se salven. Aquí los del camino, un camino transitado, pisoteado, es duro. El camino es duro. Y al oír la palabra, se sembró la semilla. La misma semilla que cae en el camino es la misma semilla que cae en la buena tierra. No está usando una semilla mejorada para la buena tierra y la semilla barata para el camino. Es la misma semilla, la palabra de Dios, pero simplemente va a haber gente más dura, que sus corazones han sido endurecidos porque han sido pisoteados por el mundo, porque han permitido todos tipos de ideas traficar por su mente. Hablas con alguien y tienen una capirutada de ideas. Creen en la reencarnación, creen en ser uno con el mundo, pero creen que debe haber un cielo y un infierno. Y tienen una capirutada de ideas y sus corazones están duros porque no quieren creer lo que la Biblia cree, porque ellos han acomodado como quieren creerlo. Y hemos encontrado gente así, ¿no? Corazones duros porque han dejado que todo tipo de ideas trafican por su mente y han endurecido sus corazones a la buena semilla. O tal vez han sido lastimados y han sido lastimados y tienen una imagen. Cuando decimos que Dios es nuestro Padre Celestial, tiene imagen de un padre abusivo o duro. Y yo no quiero ver nada con un padre. No me hablas de un padre. O le hablamos de Jesús. No, y tal vez, no, yo no necesito que alguien me salve. Yo desde que he sido joven, yo he salido adelante con mi propio esfuerzo y yo pues voy a echarle ganas y pues Dios me dejará entrar al cielo porque pues yo le voy a echar ganas. Y endurecidos sus corazones, y el diablo viene, presa fácil, robando la semilla. Nota que de los 4 suelos es el único donde el diablo está involucrado. Y siempre le vamos a echar a él la culpa para todo. El corazón duro, ese es el que Jesús dijo: les hablo en parábolas para que viendo no ven y oyendo no entienden. Ese es el camino duro. Pero pues no sé cómo podemos echarle al diablo la culpa por la tierra rocosa o la tierra con espinos. Obviamente no le podemos dar crédito por la tierra buena.